No pedía ser princesa, pedía ser un niño. En Calcuta, una niña llamada Dolon Champa Mitra repetía una sola palabra como si fuera su verdadero nombre, Dulal. Lo decía con una nostalgia que no encajaba en su edad, como si extrañara un lugar que nadie le había mostrado y una familia que no era la suya. Y lo inquietante es que junto a ese nombre aparecieron detalles demasiado concretos. Una ciudad específica, Burdwan, una casa cerca del palacio del Maharajá, un padre con mucho dinero y una madre a la que llamaba Baudi. La pregunta es simple y al mismo tiempo imposible. ¿De dónde sacó todo eso una niña de 3 años? Todo empieza en 1967, en Calcuta, cuando Dolon nace en una familia común, sin relación aparente con Burdwan. Miren, ¿qué has reportado? Lo que A encontré, los es 3 serio. años, Muéstranos. según se reportó, comenzó a hablar de otra vida como si fuera un recuerdo reciente, no un juego. No decía soñé, no decía imaginé, decía yo era. Mira el mapa. Sus padres escucharon primero Es con importante. ternura, El luego reloj con avanza, ¿lo ven? inquietud, Las sombras se mueven, porque ¿las la ven? niña Algo no está bien, ¿lo insistía sienten? en lo Tenemos que mismo hacer algo. una y otra vez, con una emoción difícil de fingir. En una región donde las historias de reencarnación son parte del paisaje cultural, podría parecer una anécdota más. Pero entonces apareció lo raro. Los detalles no eran vagos, eran verificables, y Dolon los soltaba con la naturalidad de quien describe su propia casa. La primera señal no fue un nombre, fue una ausencia. Dolon empezó a mostrar un tipo de melancolía que Mi parecía casa. demasiado adulta, como si añorara una rutina perdida. Hablaba de mi casa en Burdwan con una seguridad que desconcertaba, y decía que su padre tenía mucho dinero y que vivían cerca del palacio del Maharajá. No era una frase suelta, era un mapa mental, ubicaciones, hábitos, ¿Qué recuerdas de tu relaciones. Y ahí ocurre el primer quiebre en la familia. Cuando le preguntaba en quién era su madre, Dolon no dudaba. Baudi, respondía. Ese nombre, dicho por una niña pequeña, se quedó flotando como una llave. ¿Era una invención Ya no podemos infantil negarlo más. La o verdad está una aquí. puerta Miren el hacia tablero, alguien no hay vuelta real? atrás. Debemos aceptarlo. Lo siguiente fue más difícil de ignorar. Dolon empezó a describir vecinos, rincones y el tipo de casa Yo donde, no puedo según recordar. su La testimonio, casa esa noche algo vivía pasó. cuando Se era rompe Dulal. todo. No hablaba como quien inventa un cuento, sino como quien recuerda, con interrupciones, con frases incompletas, con la emoción que aparece cuando algo es En la calle personal. Diorama, los niños escuchan una Su historia, familia pero las trató palabras de se disuelven encontrar como humo de incienso. explicaciones rápidas. Quizá escuchó algo en la calle, quizá alguien le contó una historia, pero entonces surgió la primera pregunta práctica. Si todo era imaginación, ¿por qué Burdwan? No era el lugar más obvio para inventar, no era un destino repetido en su entorno. Y lo más extraño es que Dolon no pedía ir a pasear, pedía volver. Hay un detalle que pocos niños sostienen con coherencia. Dolon no cambiaba la historia para complacer a los adultos. Al contrario, la repetía incluso cuando la corregían o se burlaban. Decía que como Dulal tenía una casa cerca del palacio del Maharajá y que su familia tenía recursos. Ese tipo de afirmación, en boca de una niña, podría sonar como fantasía de riqueza, pero Dolon no se mostraba orgullosa, se mostraba triste, como si esa riqueza perteneciera a otro tiempo y ella no pudiera recuperarla. Cuando mencionaba a Baudi,
Lo hacía con una familiaridad íntima, como si ese nombre llevara olor, voz, presencia. Y así se abre otro hilo. Si Baudi es real, alguien en Burdwan debería reconocerlo. Con el paso de los meses, la insistencia se volvió difícil de manejar. Dolon parecía vivir con una identidad doble, una niña en Calcuta y un Dulal que reclamaba memoria. Según se contó, describía su casa y su entorno con precisión, como si pudiera caminarlo con los ojos cerrados. Sus padres, atrapados entre el miedo y la curiosidad, empezaron a hablar con otras personas, y la historia llegó a oídos de quienes se interesaban por casos así. Y ahí, por primera vez, se intentó poner la historia a prueba. Se investigó si en Burdwan había existido un niño llamado Dulal Mitra. No era una búsqueda de símbolos, era una búsqueda de registros. Y lo inquietante es que apareció un rastro. El nombre no estaba en el aire, estaba en la historia de una ciudad. Investigaciones señalaron que, efectivamente, en Burdwan había vivido un niño llamado Dulal Mitra, que había muerto alrededor de una década antes de que Dolon naciera. Ese dato por sí solo no prueba nada, pero cambia el escenario. Ya no es una niña diciendo palabras al azar, es una coincidencia con nombre y tiempo. Y entonces surge la pregunta que incomoda. Si Dolon nunca había estado en Burdwan, si su familia no tenía conexiones con esa ciudad, ¿cómo llegó a su boca el nombre Dulal Mitra? A partir de ahí, cada detalle dejó de ser pintoresco y empezó a sonar como una coordenada. La tensión sube cuando el caso deja de ser narración y se vuelve encuentro. Dolon fue llevada a Burdwan y lo que se esperaba era simple, que se confundiera, que se retractara, que todo se derrumbara al enfrentar la realidad. Pero según se reportó, ocurrió lo contrario. La niña no miró la ciudad como turista, la miró como quien reconoce, identificó la casa de Dulal y no lo hizo con indecisión, lo hizo como si supiera exactamente a dónde iba. En esa caminata hay una escena silenciosa que pesa más que 1000 palabras. Una niña pequeña guiando a adultos por un lugar que en teoría jamás había pisado. Y ahí aparece el momento que muchos llaman imposible. El golpe final no fue encontrar una casa, fue encontrar personas. Al llegar, Dolon llamó por nombre a familiares de Dulal y mostró una familiaridad que, según los testigos, se parecía a la de alguien que vuelve después de mucho tiempo. No era solo "te conozco", era "sé quién eres". Reconoció el entorno, reaccionó a espacios como si guardaran recuerdos y trató el lugar con una naturalidad desconcertante. Para quienes estaban ahí, la escena tenía dos lecturas igual de inquietantes. O la niña estaba actuando con un talento extraordinario, o algo en su memoria no pertenecía a su vida actual. Y lo más perturbador es que en ese punto ya no era solo Dolon hablando, era Burdwan respondiendo. Cuando un caso así se vuelve público, también se vuelve frágil. Testigos, familiares, curiosos, todos influyen, todos interpretan. Por eso, según se ha contado, hubo intentos de documentar lo ocurrido, de registrar qué dijo Dolan antes del viaje y qué hizo al llegar. La reacción de la familia de Dulal frente a una niña que parecía reconocerlos habría estado cargada de emociones difíciles: esperanza, miedo, incredulidad
incluso rechazo. Y mientras unos lo miran como señal de reencarnación, otros lo miran como un riesgo, la posibilidad de que el duelo de una familia sea reabierto por una historia que no se puede comprobar del todo. En medio de esa tensión, el caso de Dolan quedó marcado por una Hay que ser pregunta escépticos central. con esto. ¿Cuánto de esto puede verificarse sin contaminarlo? Y aquí entra la voz incómoda, la que muchos prefieren evitar. Los escépticos suelen decir que la mente infantil es una esponja y que basta una conversación escuchada a medias para construir un relato completo. Hablan de sugestión, de preguntas dirigidas, de adultos que interpretan cualquier gesto como confirmación. También existe la posibilidad del rumor, que el caso, al circular, haya llevado información de Burdwan hasta Calcuta sin que la familia lo note y que la niña la repitiera como propia. Otros mencionan algo más sutil, la memoria construida, esa capacidad humana de creer profundamente en lo que una vez imaginamos. Pero incluso con esas explicaciones queda un residuo difícil de barrer: la precisión, la seguridad, la emoción. Y si todo fuera influencia externa, ¿por qué Dolon parecía extrañar, no solo narrar? Al final, este caso se sostiene en un equilibrio delicado. Por un lado, hay elementos que parecen encajar demasiado bien: un nombre, una ciudad, una familia real, una muerte anterior al nacimiento de Dolon y una visita en la que, según se reportó, reconoció lugares y personas. Por otro lado, está la naturaleza resbaladiza de estos relatos: la falta de controles perfectos, la posibilidad de filtraciones, la tendencia humana a completar huecos. Y aún así, lo que queda abierto no es un dato, es una sensación, la de una niña que no hablaba como quien juega, sino como quien recuerda algo que le duele. Tal vez la verdad esté en un punto intermedio, o tal vez esté en un territorio que todavía no sabemos nombrar. Porque si Dolon no era Dulal, entonces, ¿qué era exactamente esa nostalgia? Y cuando imaginamos a Dolon de pie frente a esa casa en Burdwan, el silencio pesa más que cualquier teoría. Una niña mirando una puerta como si detrás estuviera su vida anterior. Un instante suspendido entre dos nombres, dos tiempos, dos familias. Quizá fue un misterio real. Quizá fue una historia construida sin intención. Pero en ambos casos revela algo profundo: lo frágil que es nuestra identidad y lo poco que entendemos de la memoria. Si esta historia te dejó pensando, dale like y suscríbete para más casos como este. ¿Qué detalle te parece más difícil de explicar y cuál sería tu hipótesis?